anterior, recupero, vamos a tratar de hacer un avance hoy. La clase anterior habíamos planteado los hechos que determinaron el primer momento del siglo XX, la edad de la catástrofe, o la etapa de la catástrofe, ¿no? Que es toda esta época marcada por las guerras, las revoluciones, los conflictos, el peso de la ideología, los ideales, las transformaciones económicas que empieza a generar el capitalismo, ¿no? En el siglo XX. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. La Segunda Guerra Mundial, el Fordismo, ¿sí? Son todos momentos, el estado de bienestar, de eso habíamos hablado. Sí. Con la crisis del 30, que genera un nuevo tipo de intervención en el sistema económico que se va a llamar estado de bienestar. ¿Sí? Todo eso va a, digamos, a tener como corolario la Segunda Guerra Mundial, que fue la más cruenta, la más devastadora que por ahora ha conocido la humanidad, en aproximadamente 55 millones de personas que murieron, entre soldados y civiles, y el enfrentamiento entre, digamos, tres grupos ideológicos. Por un lado, las fuerzas que más que nada venían a representar el fascismo, particularmente Hitler, la Alemania nazi, con sus aliados, que en general respondían también a este tipo de ideas, ¿no? Fascistas, autoritarias, no democráticas. Y, digamos, el choque con dos grupos de enemigos que se aliaron, pero que tenían grandes diferencias entre sí. Por un lado, el bloque de países liderados por Estados Unidos, el Imperio Británico, y Francia, con su imperio también, que respondían a una denominación que tiene que ver en lo político e ideológico con la democracia liberal, liberales capitalistas. Por el otro lado, el bloque soviético, la fuerza de la Unión Soviética, estaba vinculado a esta ideología, con el comunismo. Es una época de grandes líderes, ¿sí? Una época única en ese sentido. Juntó a líderes muy importantes: Hitler, Mussolini, en Italia, en España estaba Franco, y acá tenés a Roosevelt, que era el presidente norteamericano, una persona muy capacitada, muy importante. Winston Churchill, un extraordinario líder inglés. Acá en Francia apareció a lo último, digamos, con mucha importancia, Charles de Gaulle, era militar. Bueno, acá Stalin, un dictador soviético. Todas personas con mucho carisma, mucho liderazgo excepcional.
Bueno, claramente estos no son sistemas enfrentados, capitalismo, comunismo, veníamos hablando, se juntaron para vencer y derrotar a el bloque fascista, los países vinculados con la Alemania nazi, sobre todo Italia y Japón, un grupo de países europeos, y para ponerle fin a esto se aliaron, sobre todo fue la Unión Soviética la que termina realmente teniendo el peso de la guerra y derrotando a los nazis, y es en 1945 que esto termina, y en realidad fue una guerra que generó todo tipo de atrocidades, bombardeos a ciudades que quedaron arrasadas, de todo, sobre todo de Alemania. Después estuvieron bombas atómicas, ¿no es cierto?, sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón, y las tristemente célebres campos de exterminio, concentración y exterminio, donde fueron trasladados, ¿no?, y movilizados centenares de miles de perseguidos, de personas vinculadas a minorías étnicas como los gitanos, los judíos, polacos, o bien vinculados con alguna cuestión religiosa o cuestión sexual, porque también se persigue a los homosexuales, hasta población discapacitada, ¿no?, que sufría algún tipo de discapacidad, o personas vinculadas con alguna ideología, sea del cristianismo, del comunismo, etc., fueron llevados a los campos de exterminio para ser masacrados con todo tipo de métodos para masacrar masivamente a estas personas, sobre todo los más conocidos. ¿Cuáles fueron? ¿Pero con qué método de exterminio? Cámaras de gas, ¿no?, y los hornos crematorios para guardar los cuerpos, ¿sí? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, estos dos, entonces, campos ideológicos enfrentados, que es el capitalismo liberal y el comunismo, se juntan solo por el momento para derrotar al enemigo en común, ¿sí? Lo logran, queda arrasada Alemania, Europa en general queda muy devastada, que fue el principal campo de batalla, y ahí se cierra esta etapa de la catástrofe, ¿no?, y se abre una nueva. Se abre la etapa que va entre 1945 a, vamos a decir, entre finales de la década de los 70, que se va a llamar la Edad de Oro. La Edad de Oro. ¿Estamos hasta acá? Sí. La Edad de Oro, en principio, estuvo marcado por un nuevo enfrentamiento que va a ser entre los dos grandes ganadores, que son las dos grandes superpotencias que van a quedar de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Sí? Estados Unidos va a tomar, digamos, la posta en el liderazgo de los países capitalistas, democráticos, liberales. Eso ya suplanta a lo que era el Imperio Británico, y la Unión Soviética va a estar liderando los países, el bloque de países vinculados con
gobiernos socialistas o comunistas. Después se van a sumar otros, ahí China, por ejemplo. Entonces, lo primero que va a marcar es este enfrentamiento. A partir de 1945 quedan invistos dos grandes rivales y se van a enfrentar en lo que se llama la Guerra Fría. La Guerra Fría es más que nada eso, una competencia, un enfrentamiento. Una competencia, un enfrentamiento entre dos polos de poder, dos mundos diferentes, que es el mundo comunista, liderado por la Unión Soviética, y el mundo capitalista liberal, liderado por Estados Unidos. Esa competencia es por el planeta, por el poder, por la influencia, por la dominación de estados, de territorios. Y la competencia va a llevar a una carrera por tener las mejores armas y desarrollar misiles, bombas nucleares, tener incluso llegar al espacio, y va a ser la famosa carrera espacial, en donde los estadounidenses van a ser los primeros en llegar a la Luna, en teoría, los estadounidenses. Hay una carrera por ver quién primero salía al espacio. Primero llegó Rusia. ¿A dónde? A la Luna. No, los únicos que han logrado, si creemos en ello, que yo tengo alguna que otra duda, ¿no? No digo que no, pero los únicos que han logrado poner un pie en la Luna fueron los estadounidenses. Misiones espaciales hubo, sí, soviéticas también. Fueron los primeros en mandar una misión espacial, si no me equivoco, los soviéticos. Pero en llegar a la Luna, técnicamente los yanquis. La banderita que hay en la Luna es barras y estrellas, que dice la bandera estadounidense. ¿Sí? Pero sí mandaron misiones también los soviéticos. Esta competencia, digamos, hay lo que se va a llamar en dos bloques. Sobre todo se ve en Europa. Digamos, los países vinculados a la Europa occidental están en la órbita del capitalismo y los países vinculados a la Europa oriental están en la órbita comunista. ¿Sí? Y esto se ve sobre todo en Alemania, y esto es muy importante por el famoso tema del muro de Berlín. Alemania, cuando termina la guerra, que es el principal derrotado, digamos, va a quedar, digamos, del territorio alemán, ¿sí? Más o menos. Va a quedar ocupada por las tropas vencedoras. Los soviéticos ocupan esta parte. Esta parte. Más bien. Y los aliados a Estados Unidos ocupan esta parte. ¿No? Acá los soviéticos, acá los aliados estadounidenses. ¿Me siguen? La capital de Alemania y es la ciudad más importante de Europa, Berlín, queda acá. Queda acá. ¿Sí? En la parte ocupada por los soviéticos, o sea, la parte comunista. Y a Berlín, la ciudad, vamos a decir la ciudad de Berlín, también la van a dividir en dos partes, una ocupada por los rusos, los soviéticos, y otra ocupada por los aliados a Estados Unidos. ¿Siguen? En determinado momento, Alemania queda dividida en dos Alemanias. La Alemania federal, que es la Alemania capitalista, y la Alemania democrática, que es la Alemania comunista. ¿Sí? Son dos países con el territorio alemán. Y se hace una frontera militarizada entre ambas, donde no podían cruzar las personas, y Berlín
también de la noche a la mañana se decide construir un muro en la ciudad, ¿sí? Como decir en Buenos Aires, la parte de Avenida Rivadavia al sur es parte de la Alemania comunista, de Rivadavia al norte la parte capitalista, vamos a decir. De la noche a la mañana, en el año 1961, los comunistas deciden construir un muro que divida la ciudad, un muro con torres de vigilancia, ¿no? Puestos fortificados, cuestión que no pasen las personas, y queda separada la ciudad así hasta 1989. Este fue el famoso muro de Berlín. ¿Conocían la historia? Ah, entonces me dicen dicho, no lo. 1989. Porque en 1989 lo derribaron. Se volvieron a unir los berlineses y los alemanes, volvieron a ser un único país. Entonces, el famoso muro de Berlín, que es simplemente una división que era tremenda porque realmente quedaron pueblos y familias y personas desvinculadas de un lado y del otro, y centenares murieron tratando de cruzarlo con métodos insólitos y creativos, pasando por las alcantarillas, buscando la manera. Fue el símbolo de la Guerra Fría, el muro de Berlín. El muro de Berlín fue el símbolo de la Guerra Fría. Fue el símbolo de la división del mundo entre dos bloques de poder, dos ideologías. Es como que, si bien la Guerra Fría abarcaba todo el planeta, era el símbolo ahí, Berlín, ese muro, esas dos Alemanias divididas, para mostrar el enfrentamiento entre lo que se llamaba el este y el oeste, el occidente y el oriente. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. La Guerra Fría, además, se determinó mucho lo que es Latinoamérica en esos años. ¿Sí? Determinó mucho lo que es Latinoamérica. Ya en 1959 se da la primera revolución, que va a derivar en una revolución de tipo socialista, o sea, anticapitalista, en 1959, en una isla que está muy cerquita de Miami, de Florida, o sea, de Estados Unidos, que es Cuba. Un grupo de revolucionarios, liderados por Fidel Castro y el Che Guevara, argentino, van a hacer una guerra de guerrillas en una zona de Cuba y van a sacar del poder al gobierno que estaba, que era una dictadura, que era un gobierno apoyado por Estados Unidos. Estos son datos históricos que están por ahí, es importante que lo manejen. Esa revolución triunfante, la revolución cubana, que se conoce, va a estar posteriormente apoyada por la Unión Soviética. ¿Y cómo se veía esto? ¿Por qué esto de la Guerra Fría? En un momento, por ejemplo, los soviéticos, para apoyar a los cubanos, que se querían defender de Estados Unidos, van a trasladar misiles nucleares a la isla y los van a tener apuntando a Estados Unidos, que está ahí nomás. Imagínense para los estadounidenses tener misiles nucleares a 100 kilómetros de sus fronteras, apuntando a sus principales ciudades. Esas luchas por esta tensión, este conflicto era propio de la Guerra Fría. Nunca se llegaron a enfrentar directamente los estadounidenses y los soviéticos. No había un enfrentamiento, era a través más que nada de terceros. Por ejemplo, después, en la década de los 60, hasta los principios de los 70, estuvo la famosa Guerra de Vietnam. ¿Sí? Y antes, entre el 53, si no me equivoco, y el 58, la Guerra de Corea. Estos eran enfrentamientos propios de la Guerra Fría. ¿En dónde? Por ejemplo, los vietnamitas, un país asiático, está al sur de China, un país así como largo, ¿no? Los vietnamitas
se habían independizado los franceses al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y tras la independencia, en la zona norte de Vietnam, dominó un grupo, una organización de tipo comunista. Y en la zona sur de Vietnam, un tipo de gobierno, vamos a decir, capitalista. ¿Qué pasaba? Los comunistas querían tomar el control total del territorio y sacar a los capitalistas, vamos a decir, gobierno de tipo capitalista. Entonces, los estadounidenses se van a meter y van a tratar de ayudar al gobierno capitalista. ¿Me siguen? Y se van a enfrentar con los vietnamitas, ¿sí? Que se llama el Viet Cong, que era un grupo de vietnamitas vinculados con el Partido Comunista, y China y la Unión Soviética, ¿qué van a hacer? Van a apoyar a los comunistas. Entonces los estadounidenses combaten 10 años en Vietnam y se terminan yendo. Fue de las pocas guerras que perdieron militarmente. Murieron 3 millones de vietnamitas. 60.000 norteamericanos. Este era el tipo de guerras que se enfrentaban en la Guerra Fría. En Corea fue prácticamente lo mismo. Corea termina dividida entre Corea del Norte y Corea del Sur. Actualmente Corea del Norte es el último país comunista que queda en el mundo y Corea del Sur tiene bases norteamericanas ahí. ¿Sí? Es la colectividad coreana que vive acá en Argentina, que son dueños de toda la zona de la calle Avellaneda, textiles. Esos son los coreanos del sur. La Guerra Fría llegó a Latinoamérica y después los gobiernos, en ese marco, los gobiernos latinoamericanos se unieron en torno a Estados Unidos y crearon la doctrina de seguridad nacional. Con el liderazgo de Estados Unidos, se unieron en torno a Estados Unidos los gobiernos americanos y tenían esto que se llamó la doctrina de seguridad nacional, donde se identificaba que el campo de batalla para Latinoamérica, no me acuerdo, el campo de batalla para América Latina era la seguridad interna, o sea, el peligro de que el comunismo se infiltre en cada país. O sea, la doctrina de seguridad nacional era que la batalla, que la guerra para América era el frente interno, a lo que pasaba dentro de cada país. Y el peligro era que el comunismo se infiltre en cada país. Entonces, los gobiernos de la época, que muchos eran gobiernos no democráticos, gobiernos dictatoriales, o producto de golpes militares en toda América, Latinoamérica, enfrentaban a los grupos subversivos de cada país que se identificaban como socialistas, comunistas, revolucionarios, que querían imitar a lo que, de alguna u otra manera, lo que había sucedido en Cuba con la Revolución Cubana, y se da este conflicto de la Guerra Fría en cada país. ¿Me siguen con lo que estoy diciendo? ¿O más o menos? Más o menos, ¿no? Esto es importante porque tiene que ver con la historia argentina. Si no se entiende esto, no se entiende por qué pasó lo que pasó acá. La Revolución Cubana, ¿sí?, en 1959, fue una revolución de jóvenes que querían combatir una dictadura en Cuba, sacan a ese dictador que se llamaba Batista, el apellido, Fulgencio Batista, y toman el poder en Cuba. Son jóvenes, es una generación nueva. El Che Guevara tenía 20 y pico de años, 30 como mucho. Como mucho. ¿Qué quieren esos jóvenes, profe? Querían hacer política, básicamente, y la hacían de una manera revolucionaria, es decir,
buscando un cambio radical, un cambio profundo de esa sociedad. Pero un dictador saca otro, porque Fidel Castro era... Pero en ese momento no era un dictador. Era miembro de las fuerzas, ¿no? Era un grupo guerrillero, pero Castro. Castro. Era líder del grupo guerrillero. ¿No era militar entonces? No, era abogado. Se había tenido que ir de Cuba. En México estaba exiliado, conoció al Che Guevara, que venía viajando, que era médico. Y junto a otros 50 o 60 cubanos que estaban ahí refugiados, volvieron en un barco a Cuba, de Granma, a tratar de hacer la revolución. Pero la revolución cubana va a ser una revolución que va a tener mucho apoyo popular. La gente estaba agobiada. Cuba era el lugar de juegos y de diversión de los estadounidenses, por decirlo educadamente. Podríamos decir que era como un gran cabaret para los estadounidenses. En casinos, ¿no? Cabaret, o sea, todo lo que era la diversión y el juego, y ellos dominaban económicamente la isla. Estos cubanos, apoyados por mucha gente del pueblo, si vos ves las imágenes de la revolución cubana, los tipos entrando en la ciudad con toda la gente atrás, van a sacar al gobierno cubano, se exilia muchos cubanos. ¿Vieron la cantante Gloria Estefan? ¿La conocen? Ella es una de las hijas de los cubanos que se fueron a vivir a Miami. Miren que Miami siempre se caracterizó por tener una gran comunidad latina, ¿no? Bueno. Yo conocí a un chico cubano y también estaban, y hace 15 años más o menos, y ellos estaban a favor también de lo que hacía, de lo que hizo Castro. ¿Estaban? Estaban a favor, por lo menos lo que él me comentaba. Sí, nosotros en este contexto de esta época de la historia es difícil. Hubo, por supuesto, aciertos y, por supuesto, errores, como en todos los gobiernos. Digamos, es difícil porque es el contexto de los cubanos. Cuba, mucha gente era analfabeta, vivía en condiciones casi de esclavitud. Bueno, toman el poder. Y esta idea de la revolución cubana, de que la juventud se sume a la política, es muy importante en esta etapa. Es muy importante. Es haciendo los jóvenes metiéndose en la política por una causa, por un ideal. Y se va a tomar como una idea y un ejemplo a seguir en muchos lugares. Por ejemplo, en la Argentina. No se olviden que Che Guevara era argentino. ¿Sí? Pero ¿por qué se motivaba mucho el tema de las guerras revolucionarias? Primero porque había una necesidad de cambiar las condiciones de vida de la población porque se advertía lo injusto que es el sistema capitalista. Socialmente, con mucha explotación para los campesinos, para los trabajadores. Pero además, porque gran parte de los gobiernos en América Latina no eran democracias, no había democracia. Eran gobiernos, en la década de los 50, los 60 y los 70, en gran parte eran gobiernos dictatoriales, productos de golpes de Estado, de militares o civiles. No había democracia, no había elecciones. Entonces se interrumpía permanentemente el sistema democrático. Gobernaba un partido, no gustaba lo que hacía, a los 2 o 3 años lo sacaban. En Argentina hubo el golpe del 30, lo sacaban en Irigoyen. El golpe del 43. El golpe del 55. Lo sacaban a Perón. 55. Después el golpe del 62, lo sacaban a Frondizi, que no era peronista, era radical. Después el golpe del 66, lo sacaban a Ilia, otro radical. ¿Sí? Cada golpe instauraba una dictadura. Después el golpe del 76. Entonces había permanentemente interrupción. Y no había, al no haber democracia, no había forma de participar políticamente de otra manera muchas veces. Esto sirvió como una excusa, como una motivación para armar grupos que diríamos que son guerrilleros, que eran organizaciones políticas que buscan tomar el poder a la fuerza, con las armas. ¿Me están siguiendo? Sí.
Porque había este ejemplo de la Revolución Cubana, de que se podía hacer, y ahí participó mucho la juventud. Era un momento de mucha efervescencia, mucha euforia de la juventud tiene que ir a transformar la realidad. El Che Guevara tenía un ideal que se denominaba el hombre nuevo, la idea de que el ser humano tenía que mejorarse y ser algo diferente. Y los inmigrantes también no cumplieron parte de, digamos, al tener inmigración europea, también traían esas ideas de Europa. En Argentina sobre todo. En Argentina de por sí siempre hubo ideas de izquierda, ideas revolucionarias, porque venían muchos inmigrantes de Europa, perseguidos en Europa, que se instalaban en Argentina con esos ideales. Entonces es una época de mucha importancia de la política. Y ahora voy a ir abriendo esto, porque esto está muy metido en el módulo 1. Les cerraba lo de la doctrina de seguridad nacional. Cuando los gobiernos aliados a Estados Unidos, que querían mantener el orden capitalista y el orden en sus países, ven que se aumenta el peligro revolucionario en cada sociedad, el peligro de jóvenes haciendo focos guerrilleros, se juntan, digamos de alguna manera, hacen como una especie de declaración, en un documento, ¿no? Donde dice, hay una doctrina de seguridad nacional. Cada país tiene como principal enemigo en América Latina los elementos que se consideran subversivos en el interior de cada país. Los elementos subversivos de cada país. ¿Qué significa esta palabra? Subversivo. Subvertir algo es cambiar algo. Los elementos subversivos eran los que buscaban alterar o cambiar el orden de la sociedad. ¿Sí? Subversión significaba en ese momento que buscaban alterar el orden social y cambiarlo. O sea, básicamente eran gobiernos, muchos, yo decía, no democráticos, capitalistas y sobre todo en América Latina socialmente muy injustos. Era fácil para un joven querer ser revolucionario en esa etapa, porque en esa etapa, sobre todo en los países latinoamericanos, no tanto en Argentina o Chile, Uruguay, pero en los otros países latinoamericanos, la riqueza estaba en manos de unos pocos. ¿Sí? Había mucha riqueza, pero muy mal distribuida, muy mal repartida. Había mucha injusticia. Se vivía peor en muchos sentidos. Entonces, querer ser revolucionario, ser joven, ser revolucionario y cambiar la realidad, transformarla, era tentador. Bueno. Sin embargo, esta es una época, más allá de este enfrentamiento entre dos bloques de poder, que se llama la Edad de Oro. ¿Por qué se llama la Edad de Oro? Hasta ahora no estoy diciendo nada demasiado dorado, ¿no? Pero en la parte económica sí estaba... Pese a esto, y pese a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, en estos 30 años aproximadamente, de 1945 a mediados de la década de los 70, fue la etapa de mayor crecimiento económico y de progreso social, material en la humanidad. Fue la etapa de mayor crecimiento económico y progreso material en la sociedad. Por eso se llama Edad de Oro, se denomina Edad de Oro. O sea, tanto en los países capitalistas como en los países comunistas se da un gran crecimiento económico, ¿sí? Un gran progreso social en términos de aumento de la tasa de alfabetización,
de acceso a la educación, de acceso a la salud, a mejores condiciones de vida. O sea, hay un aumento en la calidad de vida. Ya vamos a ir a eso. Esto es un poco una presentación de por qué se dice edad de oro. Tanto en un sistema como en otro. Y además, se está dando otro proceso político importante que tiene mucho que ver con esto, que es la llamada descolonización. ¿Qué fue este proceso de la descolonización? Esto es muy importante también. Creo que todo eso está. Pleno. Sí. Y requiere explicaciones para poder tener una mejor comprensión. Por supuesto que esto no se agota con una explicación mía. Esto, como yo dije al principio cuando nos conocimos, requiere de ustedes una actitud activa o proactiva de investigar también por su propia cuenta. También ustedes requerir un espacio de formación propia y de lectura. Yo, en el acotado tiempo que tengo en la materia, no puedo validar todos estos procesos históricos, es imposible. Esto de la descolonización es que, primero escúchenme antes de anotar, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y empieza este proceso que se llama la Edad de Oro, esta etapa, ustedes imagínense que casi toda África, ¿sí? Hoy en África hay 50 países más o menos. Bueno, casi toda África, casi toda Asia, ¿sí? Y algunos lugares de América y de Oceanía eran territorios coloniales. O sea, eran territorios que políticamente formaban parte de un imperio europeo. ¿Sí? Por ejemplo, Australia y Canadá eran parte del Imperio Británico, por decirlo. Lo que hoy es Sudáfrica eran parte del, ya estaba saliendo del Imperio Británico. Nueva Zelanda, en Oceanía, era parte del Imperio Británico. Y si no, países como China y la India también se estaban descolonizando. La India era parte del Imperio Británico. Ahí estuvo el famoso líder pacifista, muy famoso, se llamó Gandhi, que optaba por la no violencia como lucha política por la paz, ¿no? Después en Sudáfrica apareció otro muy importante, lo noto donde puedo, pero no tengo borrado, Mandela. Hay películas. Nelson Mandela. Y les podría nombrar un montón. Por supuesto, en Vietnam fue una lucha de colonización primero. Estuvo un líder que fue genial, que le llamó Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. En China estuvo Mao Zedong, un líder comunista importantísimo. Y muchos más, bueno, Fidel Castro, Che Guevara. Esta idea de descolonizarse es que todos esos países de África, de Asia, algunos de América, de Oceanía, toman su propio destino en sus propias manos, el destino en sus propias manos, un poco como pasó 100 y pico años antes acá en América, ¿no? Con los revolucionarios, San Martín, Bolívar, ¿no? Belgrano, O'Higgins, todos los revolucionarios que deciden independizarse de los imperios europeos. Acá todavía queda una gran parte del mundo bajo imperios europeos y nacen entonces todos estos nuevos países en África, en Asia, ¿Esto en los 70? después de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, La edad sí. de oro. En la parte de la edad de oro, sí. Sobre todo en esta etapa. Entre el 45 hasta los 70 se va dando paulatinamente, no es de un día para el otro, que muchos países africanos se independizan, asiáticos, ¿sí? Y cortan vínculo con los centros de poder europeos. Es la etapa de la descolonización. Muchos se independizan y van hacia el comunismo también. Otros no. Y se dan, por supuesto, guerras de liberación, guerras donde los países buscan liberarse, porque además de esta colonización había acá una opresión muchas veces racial. Está todo el tema de la raza. En África, Mandela es el símbolo de la lucha de los negros, o sea, de los africanos, por sus derechos. ¿Sí? Gandhi también por la población india. Bien. Esto influye muchísimo en todo esto que está pasando, ¿sí? En términos porque la juventud de la época, la juventud, sobre todo la juventud más educada, que accedía a las universidades, ¿no? A los profesorados, a los centros de enseñanza, tenía como muchos ejemplos a seguir de la lucha por la libertad, por el pueblo, por los derechos. No todo tampoco era la vía militar, la vía violenta, ¿no? Para hacer una militancia o una idea de revolución, sino también había ejemplos de luchar por los derechos de los negros, de las mujeres, de las minorías. Ahora vamos a ir a eso. Es una etapa de grandes transformaciones. Volviendo a la idea de estado de edad de oro. La edad de oro, yo decía, era la etapa de mayor crecimiento económico, social. Es la etapa donde tiene más desarrollo el estado de bienestar. Estado de bienestar. Recuerdan que en la clase pasada hablamos algo de este bienestar, ¿no? No nos noto muy entusiasmados. ¿Sí? ¿Están cansadas? ¿Están aburridas? Muy interesante. ¿Están divertidas? Tampoco Bueno, sí, divertido, no. es interesante. Tampoco es divertido. Claro, tampoco para divertir. ¿Quieren que haga un corte o sigo? ¿Sigo? ¿Sigo hasta la 1? Tampoco tanto. Tampoco tanto. Están moderadas, digamos. Bien. Yo les comentaba la clase pasada que cuando surge esta famosa crisis del 30 del capitalismo, entra en crisis este sistema económico capitalista liberal, de tipo liberal, y surge una nueva forma de organizar y manejar la economía que se va a denominar el estado de bienestar. ¿Se acuerdan? Sí. Que implicaba ir regulando el capitalismo, ¿no? Poniéndole reglas, limitando algunas cuestiones, interviniendo en la economía para moderar justamente los instintos capitalistas, hablando de la moderación, ¿no? El que jugaba ese rol de mediación, de intervención, ¿qué era? El Estado, el gobierno. Entonces, son gobiernos que buscan acordar con diferentes sectores, empresarios, sindicales, planifican políticas, ¿no? Y sobre todo, protegen mucho el avance de la capacidad de consumo de las clases populares, de la clase trabajadora, como una forma, dijimos, de evitar el comunismo, evitar la inestabilidad, ¿no? Es una época donde el sistema, la sociedad de consumo, empieza a desarrollarse de una manera importante. El consumo de productos y de bienes para el hogar, o de salidas, viajes,
la adquisición de algunos objetos que antes no eran propios de los hogares, como autos, electrodomésticos. El estado de bienestar además se ocupa de dar ciertas seguridades y cierto bienestar de vida a la población, a la niñez, en el apoyo a los servicios educativos, a los servicios de salud, a la vivienda. Esto empieza a ingresar como derechos sociales en cada país. Recuerden, en Argentina, el artículo 14 bis, que establece una nueva serie de derechos en ese momento, en Argentina a partir del año 49, con la Constitución del 49, que es el derecho a la vivienda, a la salud. O sea, se incorpora como derecho de vida de cada ciudadano. La Fundación Eva Perón, ¿no? Que trabajar con los sectores más débiles, más pobres. Entonces, el estado de bienestar actúa fuertemente tratando de ir equiparando las diferencias que genera el capitalismo. Esto genera sociedades donde va a crecer mucho la tasa de alfabetización, o sea, la cantidad de personas que saben leer y escribir en la sociedad, y la tasa de matriculación a la escuela secundaria y a los institutos de formación docente y a la universidad. O sea, va más gente a estudiar. Va más gente a estudiar. Pero esta gente que va a estudiar... ¿Países o hablando solamente de Es una tendencia general, sí, general, planetaria, vamos a decir. Por supuesto con diferencias en cada país, pero es general. Países como Argentina, en América Latina, el estado de bienestar era muy fuerte en Argentina, en Uruguay, en Chile y en Brasil. Y luego Venezuela. ¿Sí? Esos son los países donde más, hasta donde yo sé por lo menos, se desarrolló el bienestar. Chile, Uruguay. Brasil. Argentina, Brasil. Chile, Uruguay, Brasil, posteriormente Venezuela y México. México, me olvidé de México, fundamental. Es donde más se desarrolló. Pero había políticas en muchos otros países que no eran tanto como acá, pero tendía a mejorar algunas condiciones de vida. Sobre todo, obviamente, en Europa Occidental, en algún que otro lugar del mundo también. Los que aumenta la cantidad de personas que van a estudiar, digo yo, ¿no? Se ingresa a la universidad, los profesores jóvenes que venían de sectores populares, de sectores que no hacían educación, hijos de trabajadores, de obreros, y van a poder ingresar a la universidad o a un profesorado, en las escuelas de formación docente. Esto va a cambiar mucho la estructura social, porque personas que normalmente no podían acceder a la educación superior van a poder ir. Y eso marca una diferencia sustancial en las sociedades. Sobre todo lugares como Argentina, Chile y Uruguay tienen excelentes sistemas educativos. Excelente. Es la etapa de oro, capaz de la educación argentina, de las universidades, se termina, va a tener premios Nobel de investigación, de ciencia, de medicina. ¿Para qué año más o menos, profesor, será esto? Y ya, toda esta época, de los 40, los 50, los 60 y parte de los 70, se va dando. ¿Para qué le llaman onda larga? ¿Eh? Onda larga. ¿Onda larga? Está entre comillas. No sé en qué contexto, la verdad no me acuerdo. Dice, probablemente para hacer un análisis más convincente, habrá que esperar hasta que pueda apreciarse en su justa perspectiva toda la onda larga de la segunda mitad del siglo XXI. Déjame ver bien el texto con eso. Bueno, hay que ver de dónde viene. Ah, yo te digo.
que dice es, todavía es difícil de explicar por qué tras los desastres de ese primer momento de catástrofes, de guerras, cómo surgió toda esta etapa tan buena, vamos a decir, de tanto progreso, y que cambió tanto la vida de las personas. Para poder, cuando él escribe eso, es el año 92, 93, dice, todavía no podemos ver con exactitud toda la evolución histórica, y va a haber que esperar unos años para poder ver en su justa medida todo esto. Que toda esta onda histórica, onda en el sentido de una evolución histórica, pueda ser comprendida. A veces tenés que dejar que pase un poquito el tiempo, digamos, ¿no? Bueno, tomar una distancia. Pero es cierto que fue una transformación. Dice Hobsbawm, esta edad de oro fue la etapa de la transformación más acelerada e importante de la historia de la humanidad. ¿Sí? Nunca antes en la historia de la humanidad hubo una etapa de aceleración, de transformaciones tan rápida y tan fuerte, tan profunda. Ustedes, capaz hoy es difícil de mencionarlo, pero en 30 años cambiaron y se transformaron estructuras que en 10.000 o 12.000 años no se habían modificado prácticamente. Una de las cuestiones que se movió o se transformó fue la cantidad de gente que vivía en el campo, en los medios rurales, y se traslada a la ciudad. Por primera vez en esta época va a haber más gente viviendo en ciudades en relación al campo. O sea, hay una gran migración en todos los países de gente que vive en medios rurales que se va a vivir a la urbe. Hay una urbanización. Por ejemplo, La Matanza, el Gran Buenos Aires. ¿Cómo se forma el Gran Buenos Aires y La Matanza? ¿De dónde son sus abuelos y abuelas? ¿O bisabuelos? Algunos son inmigrantes ¿de dónde? De Europa. Algunos son italianos, españoles, portugueses. Y otros son inmigrantes ¿de dónde? Del interior y de los países limítrofes. Sobre todo del interior. La Matanza, en particular, tiene mucha inmigración de santiagueños, tucumanos, misioneros, chaqueños, y de paraguayos y de bolivianos. ¿Sí? Antes se habían instalado europeos también. Pero hay mucha inmigración de lugares rurales a la ciudad, en todo el mundo, ¿no? Esa gente deja el campo y la mentalidad de vida del campo y se llega a adaptar a una nueva mentalidad de vida. Esto es un cambio drástico en la historia universal. Nunca había sucedido. Y se empiezan a modificar roles y funciones sociales que también estaban fuertemente estructuradas. Por ejemplo, el rol de la mujer en la sociedad. El dispositivo de división de género se mantenía intacto de una manera milenaria. La mujer recluida en el ámbito privado, la familia, la mujer reproductora de la concepción familiar, y el varón, más que nada, manifestado hacia el ámbito público. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso se venía manteniendo desde la división social de género. La mujer, la hembra con las crías en el hogar, cuidando las crías y después reproduciéndola, la vida, para eso. Y el varón, el macho, afuera, procurando los alimentos y la guerra y la política, la vida pública. Eso se empieza a fracturar, por supuesto con el capitalismo, pero sobre todo en el siglo XX, cuando se da una incorporación masiva, en algunas sociedades, no en todas, y al día de hoy tampoco en todas, de la mujer. En el ámbito laboral, en diferentes ámbitos laborales, siempre hubo mujeres obreras, campesinas, pero empieza a pasar que aparecen mujeres en otros ámbitos económicos y en algunos puestos de cierta calificación, progresivamente. En el ámbito público, político, haciendo política,
convirtiéndose en representantes políticas. Digo, mujeres haciendo política hubo siempre también. Si no, no existiría solo Juan Inés de la Cruz, por ejemplo. Pero, ¿cuándo empiezan a votar las mujeres en igualdad que los varones? ¿Cuándo? Uno de los primeros países, ¿saben cuál fue? Hola. Estoy hablando de Estados ¿En Estados Unidos fue la primera? En Argentina, uno de los primeros países. No el primero, pero fue uno de los primeros. ¿Cuándo votaron las mujeres por primera vez en Argentina? Se las habilita constitucionalmente en el año 49. Y son en las elecciones del 51, con el liderazgo no solo de Vaperón, sino de muchas mujeres que están abogando por eso, como Alicia Muro de Justo, etc., a participar políticamente. Fíjense, estamos hablando de hace 60 años. ¿No les parece eso transformaciones como nunca antes hubo en la humanidad? Dos, digo nada más. Y después lo que tenés, es lo que lo convierte en acelerado y muy importante, es que la etapa de la mayor revolución científico-tecnológica de lo que hay en la historia humana hasta ese momento. Que una revolución científica-tecnológica que sigue hasta el día de hoy, que es muy profunda y muy rápida. Lo acelerado tiene que ver con lo rápido. Cambios técnicos, tecnológicos hubo siempre en la historia humana. Domesticar el caballo, manejar el fuego, la rueda, todos son cambios tecnológicos. Pero acá estamos hablando de conquistar el espacio, ¿no? Estamos hablando de la revolución en las comunicaciones. Piensen en la radio, piensen en la televisión, piensen en las computadoras, en la informática, en la capacidad de moverse, en la velocidad para moverse, en la capacidad de trasladarse a otros espacios, trasladarse físicamente, trasladar cosas a todas partes del planeta y trasladar información y dinero. Todo eso empieza a ser lo que nosotros conocemos como la globalización. ¿Sí? Aparecen nuevos instrumentos de procesamiento de datos y de capacidades humanas para poder producir cosas, la energía nuclear, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el campo de la automatización en las fábricas, todo lo que es la robótica aplicada a la producción, aumenta la productividad, se producen más cosas, en menos tiempo y para más población. Toda la revolución en la medicina, que aparecen un montón de tratamientos y formas de enfrentar enfermedades que eran incurables, ¿qué hace? Que aumente la expectativa de vida, se muera menos gente, se mueran menos niños, aumenta la expectativa de vida de la población, la gente se muere más vieja, ¿no? Nacen más personas, porque aumenta la natalidad, porque se mueren menos las madres al parir, menos los chicos que van a nacer, aumenta y se multiplica la población mundial. Acá pasa, se triplica o cuadruplica en 50, 60 años. Un montonazo. Piensen en todos los cambios que estamos hablando, ¿no? Todo esto es la etapa de la revolución social y cultural. Son cambios abruptos en la sociedad. Aparece la energía eléctrica en muchos pueblos, la televisión, los medios de comunicación se expanden. Y se va dando mucho un mayor conocimiento de la cultura, ¿sí? A nivel masivo, libros, revistas, diarios, programas de televisión, espectáculos, cine, teatro, más cultura de masas para más cantidad de habitantes en el mundo.
gente que ve por primera vez una obra de teatro, gente que ve por primera vez una película, gente que ve por primera vez una televisión. Todo esto hoy nos parece obvio, ya nosotros nos criamos con esto, pero para mucha gente, sobre todo lo que sean nuestros abuelos, nuestras abuelas, fue un antes y un después. Es más, muchas de ustedes, la mayoría, se criaron en un mundo donde ya existía el internet, ¿cierto? Muchas de ustedes son, no todas, del año 2000 para acá, o del 97, 98, ¿cierto? Las redes sociales otra vez también han dicho lo mismo. ¿Qué cosa? Eso de las cosas de internet, que algunos del 2000 para adelante ya habían nacido con internet y esas cosas. Me lo puso como ejemplo a mí. ¿Por qué vos sos un ejemplo? No, yo me que era más chica, y entonces yo estaba ahí adelante y bueno, yo nací en el 2000. ¿Tenés 18 o 19? No, 19. Voy a sentar un toque, no puedo más. La miré a ella porque yo siempre me por la escalera, por eso. No, yo no, el profesor dijo, tírenla por la escalera, yo no dije nada. No. Yo soy de la generación que conoce el mundo antes y después del internet. Justamente. Yo, y para los que somos de mi generación, o más grandes también, como ustedes, por ejemplo, el cambio del mundo antes del internet y después es inexplicable, es muy difícil de poner en palabras. Yo tengo recuerdos del día exacto en donde me conecté por primera vez en internet. Pero antes de llegar a los hogares hubo un evento. Yo estaba en primer año de la secundaria, año 94, si no me equivoco. Habían venido los Rolling Stones a Argentina por primera vez. Los fui a ver, por supuesto. Y hubo un evento que se llamó Buenos Aires. Miren ustedes, Buenos Aires no duerme. Esta fue la primera vez que hubo internet en el país. Era una semana, tipo donde creo, si no me equivoco, es al lado de la Facultad de Derecho, por ahí. Una semana, un evento donde había una semana a las 24 horas actividades. Y la onda era estar todo el tiempo posible sin dormir, mirando actividad artística, musicales, todo tipo. Ibas y había cosas porque era una locura. Y fui con un amigo y había un lugar donde